Hola, te voy a hablar de la ciberadicción. A continuación, va. La ciberadicción o adicción a Internet es la pérdida del control frente al uso racional de Internet. Podemos saber si alguien es ciberadicto cuando de forma excesiva hace uso de Internet y no piensa en nada más que en eso. Eso tiene múltiples consecuencias para la persona, entre ellas que desatiende su vida por completo. Hoy en día nos conectamos a Internet desde cualquier lugar, ya sea desde smartphones, tablets o computadoras. Nuestra vida sin ellos sería totalmente diferente, pero ¿qué ocurre si empezamos a utilizar las nuevas tecnologías como un fin en vez de como un medio? ¿Somos conscientes del tiempo que pasamos delante de algunos de esos aparatos? El Internet facilita cubrir o compensar un déficit en la personalidad del adicto. Es un instrumento de comunicación interpersonal. El mundo virtual puede considerarse una vía de escape del mundo real para personas que tienen problemas, por ejemplo, en habilidades sociales. A eso se le llama estrategia. La adicción al Internet puede ser de dos tipos. El primer tipo de ciberadicción es el de las personas excesivamente aficionadas a buscar información en la red, conseguir constantemente nuevos programas para estar actualizados y al día, aún sin necesitarlos, todo sin ningún contacto interpersonal más que el justo para sus propósitos. El segundo tipo de adicción a Internet es el de las personas que se conectan excesivamente en foros, redes sociales, chats y listas de correo en contra de su vida personal y profesional, siempre buscando estimulación y el feedback social, cubriendo necesidades de reconocimiento, de sentirse importantes o admirados. Eso tuvo que doler. Por otro lado, se puede decir que la red cubre dos tipos de necesidades básicas: conseguir que una persona en soledad puede sentirse bien y acompañada a través de juegos, imágenes e información sin tener la necesidad de comunicarse con otras personas, o búsqueda de interacción social. Hay personas que tienden a sufrir este tipo de adicción ya que sufren depresión o que por el contrario se sienten atraídas por el mundo virtual y la gran variedad de posibilidades que brinda, como puede ser el anonimato o ejercer roles opuestos a la vida cotidiana. En cuanto a otras personas que buscan alguna relación, la red les permite realizar fantasías sexuales o simplemente entablar relaciones, ya sea de amigos o de pareja. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Los tipos de ciberadicción son: adicción a Internet. Es un uso excesivo e incontrolable de Internet que afecta de forma negativa a la vida de la persona. De forma general, las actividades que una persona con adicción a Internet suele realizar tienen que ver con el sexo, las compras y el juego. Estos se pueden dividir en adicción al cibersexo o cybersexo. Esta adicción está relacionada con conversaciones de tipo sexual a través de la red. Adicción a la pornografía online. Es el consumo de pornografía disponible mediante Internet, ya sea fotos, videos, etc. Adicción al juego online. La persona que es adicta al juego online tiene problemas con juegos a través de la red. Si puede apostar o ganar dinero a través de estos juegos, suele denominarse ludopatía. Adicción a las subastas online. Este tipo de adicción se caracteriza por participar de forma excesiva en subastas online. Adicción al chat. Las personas adictas al chat pasan mucho tiempo en grupos de chat. En la mayoría de ocasiones puede ser debido además que es adicto al cibersexo. Adicción a las comunidades online. Las personas con este tipo de adicción realizan un uso excesivo de las redes sociales online. Son personas que participan activamente en ellas, navegando por perfiles de la gente o compartiendo información. Adicción al blogging. Esta adicción se caracteriza porque la persona realiza un uso excesivo de los blogs. La persona afectada quiere promocionarse y para ello participa activamente. O sea, yo. No, mentir. Adicción a las compras online.
Las personas con este tipo de adicción realizan compras de manera excesiva por la red. ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? Adicción al ordenador o computadora. La adicción al ordenador se caracteriza por ser más amplia que la adicción al internet, ya que engloba todas las actividades en las que se usa la computadora. Adicción al smartphone. Las personas adictas a los smartphones se caracterizan por el uso incontrolado de este. La dependencia al celular también se la conoce como nomofobia. Adicción a los mensajes de texto. La adicción al smartphone puede derivar en un uso abusivo de los mensajes electrónicos. Adicción a los videojuegos. Este tipo de adicción puede ser a juegos online o no. Si una persona es adicta a juegos online, estaríamos hablando de un subtipo de adicción a internet. Usted es diabólico. Síntomas de una persona ciberadicta. Un ciberadicto es una persona que pasa un tiempo excesivo navegando en la red, ya sea jugando, comunicándose o comprando por internet. A causa de lo mencionado anteriormente, su vida es afectada totalmente, convirtiéndose en un problema para él y para las personas de su entorno. En toda adicción siempre existen tres elementos: una persona, unas circunstancias personales determinadas y una sustancia o situación que produzca placer. Que una persona pase muchas horas conectada a internet no quiere decir que tenga adicción. Tenemos que conocer las circunstancias personales y el motivo por el cual pasa tantas horas en el ordenador. No podemos etiquetar a una persona si nos basamos solo por el tiempo que pasa conectada. Entonces, ¿cuándo podemos considerar que una persona tiene adicción a internet? ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos y síntomas de alarma son estar conectado a la red todo el día, privándose así de horas de sueño y descanso, no prestar atención normal y adecuada a temas importantes o a otras actividades como suelen ser el contacto con la familia, las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de su salud por querer conectarse todo el tiempo a internet. Recibir quejas referentes al uso excesivo de red por parte de familia o amigos. Frecuentemente mentir sobre el tiempo que se ha estado jugando o conectando a la red. Bajar el rendimiento de los estudios, no querer relacionarse con otras personas o mostrarse irritable todo el tiempo. Cuando se está delante del ordenador o la computadora, sentirse excesivamente eufórico. Interferencia en la vida laboral por conectarse demasiado en el trabajo por asuntos no relacionados con su labor. Mucho ojo con eso. Estado de irritabilidad, nerviosismo o ansiedad que desaparecen cuando se conecta al internet. Pensar constantemente en conectarse o sobre qué estará pasando ahorita en internet. Además de los signos mencionados antes, también pueden haber signos y síntomas físicos que muestren que una persona tiene ciberadicción. Síndrome del túnel carpiano, migrañas y cefaleas, dolores de cabeza excesivos, ojos secos, anormalidades alimenticias, alteraciones del sueño como el insomnio, dificultades para mantener la higiene personal, fatiga y cansancio excesivo, dolores postulares, especialmente la espalda, las piernas. Pues sí, güey, no mames. En cuanto al tratamiento de la adicción al internet, son control de los estímulos a la adicción. Esto consiste en ir limitando paulativamente el tiempo de conexión a internet, entrando a la red siempre en compañía, abrir el correo una vez al día y siempre a la misma hora. Exposición a los detonantes de la conducta adictiva. Esto se trata de crear una tolerancia a los estímulos porque la terapia es más eficaz así si se quiere evitar las recaídas. Por otro lado, en el caso de la adicción al internet, el estímulo es la computadora o el ordenador y hoy en día es una herramienta cotidiana. Es imposible mantenerse alejado de él, así que hay que crear tolerancia al estímulo exponiendo de manera regular y progresiva al paciente. Solución de problemas específicos. Hay que enseñar a la persona que padece adicción a internet a manejar los aspectos relacionados con la abstinencia, como el control de la ansiedad, la depresión, sus conflictos internos, etc. Prevención de recaídas. La recaída es algo que en cualquier adicción puede ocurrir.
por lo que hay que preparar al paciente para detectar cuando está en una situación de alto riesgo para evitarla, pero en el caso de no hacerlo, para afrontar la recaída de la mejor manera. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Para finalizar, las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas esenciales hoy en día. Úsalas con mucha responsabilidad. Cabe mencionar que las personas que utilizan computadoras por trabajo no necesariamente son ciberadictos. Mucho ojo con eso. En muchos casos, tú abres las redes sociales para stalkear a tus amigos, parejas, exparejas, ver noticias que por lo general son falsas y te llenas de tanta información realmente innecesaria, y en muchos de los casos te deprimes o te da muchas iras y te dañas la salud realmente por nada. Te recomiendo que utilices la computadora, el celular, las tablets, en sí las redes sociales con mucha responsabilidad en beneficio de tu salud mental. ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí arriba te dejo el video de la envidia. Está bueno. Acá abajo te dejo psicología y tecnología. Suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.